Vámonos a Jeremías capítulo 17 del 5 al 8. Jeremías 17 del 5 al 8. No me he puesto a presentarme más porque si ya habéis conocido a mis padres creo que ya está todo resumido. Está demasiado resumido ya todo, así que... Ay, Señor. Jeremías 17 de 5 al 8. Y cuando lo tengan los espirituales digan amén y los carnales digan sí. Ay, eso. A ver si hay alguno aquí como yo. A ver, ¿a quién ha dicho que sí? ¿Tú has dicho que sí? Ahí va. Salió ahí la carnalidad. Amén, santo. Dice así el versículo 5, dice: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Cuántos confían en el Señor en este lugar? Bueno, eso espero. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ahora, yo quiero que en esta mañana puedas ser sincero contigo mismo. Porque muchas veces cuando escuchamos una palabra nos gusta posicionarlos en el lado positivo de la historia. Y sabes, hay algo que yo me he dado cuenta, es que cada vez que yo abro la palabra de Dios, cada vez que yo me meto en la Biblia, no encuentro tantos lugares positivos porque mi corazón necesita ser transformado constantemente. Y si yo no soy capaz de introducirme en la palabra de Dios y ver qué es lo que tiene que ser producido en mí, tan solo tomando lo bueno y lo que me gusta, entonces no está produciendo un buen fruto. Por eso quiero que podamos ser sinceros. ¿Me prometen que van a ser sinceros con vosotros mismos? Sí. No hace falta que lo digan en alto, pero tú te digas, hoy voy a ser sincero. ¿Sabes? Hay una frase que te quiero regalar si estás tomando notas, y es la siguiente: solo aquel que confía obedece, y el que obedece desarrolla su esperanza. Y te la voy a volver a repetir: solo aquel que confía obedece, y el que obedece desarrolla su esperanza. Sabes, Jeremías en estos versículos está hablando de dos tipos de personas. La primera, aquellos que confiaron, obedecieron y depositaron su esperanza en el hombre, y les llama de malditos. ¡Ey, qué fuerte! Y de repente habla de la segunda parte, el segundo tipo de personas, aquellos que confiaron, obedecieron y depositaron su esperanza en el Señor, y los cataloga como benditos. Y sabes, en este contexto y en estos pasajes, no es casualidad que se le catalogue como malditos o benditos, porque dentro de este contexto el cual hemos leído estos versículos, la maldición y la bendición producirá resultados totalmente opuestos. Y te voy a explicar un poco qué resultados para que podamos entendernos y podamos estar un poco de acuerdo. El maldito, cuando está hablando en estos versículos del maldito, está hablando que el maldito será atormentado por las consecuencias negativas de la vida. Y todo lo que suceda a su alrededor no va a ser capaz de gestionarlo. Y va a ser atormentado por los problemas diarios. Va a ser atormentado por las dificultades de la vida. Gracias. No va a saber gestionarlo. Y dice, maldito, el maldito será atormentado. ¿Sabes? No podrá, el maldito habla de aquellos que no pueden experimentar el descanso. Por eso te he dicho que quiero que seas sincero contigo mismo, porque a lo mejor hay algunas cositas que solucionar. No podrá experimentar descanso. Vivirá afanado constantemente. Luchará por obtener resultados positivos. Luchará constantemente por obtener buen fruto. Luchará constantemente por ver cómo Dios se mueve a su favor. Luchará y luchará y luchará. Ahora, el bendito
es aquel que disfruta de los beneficios otorgados por Dios. Ese es el bendito. El bendito es aquel que disfruta de los beneficios otorgados por Dios. Y escucha, esos beneficios no son ni fueron el producto del esfuerzo de la persona, sino de la confianza, la obediencia y la esperanza. Por eso, si tienes que escribir 3 palabras bien en grande tomando notas, es que es la confianza, la obediencia y la esperanza. Hey, así como Marta y María, nos acordamos de la historia, ¿no? Marta y María. Hey. Muchas veces nosotros caminamos por la vida como si fuéramos Marta o María. Alguna de las dos. Hay días que somos Marta, otros días que somos María. ¿Sabes? Mi esfuerzo y mi afán nunca podrán comprar la posición que yo tengo en Cristo Jesús. Nunca. Escúchame, da igual lo que tú puedas correr o lo que tú te puedas esforzar. Escucha, por favor. Uno no compra la posición que tiene en Cristo Jesús porque ya fue otorgada, no a través de tu esfuerzo ni a través de ti, sino a través de Cristo Jesús. Si fuera por ti, te voy a dar una mala noticia: no entrarías al cielo. Pero por cuanto el resultado no depende de mí, sino de la posición que Dios ya me ha dado, entonces ahí es cuando empiezo a obedecer, empiezo a confiar y empiezo a tener esperanza. Y Jeremías pone 2 ejemplos muy claros para poder describir el estado espiritual y emocional de aquella persona que puso su confianza en el hombre o en Dios. Y hoy vamos a autoanalizarnos. 2 ejemplos que pone muy claros para que tú puedas descubrir tu estado espiritual y emocional. Queremos descubrir nuestro estado espiritual y emocional. A ver si estoy bien, no estoy bien, si me estoy arrastrando, no me estoy arrastrando. Vamos a descubrirlo en esta mañana para saber si hemos puesto nuestra confianza en el hombre o en Dios. El primero de ellos lo describe como un arbusto que está manifestando un crecimiento defectuoso. Yo no sé si pasa aquí, pero los días de mucho viento nos salen unas pelotas secas, plantas que dan vueltas, que cuando las pisas con el coche te rayan el coche. ¿Te acuerdas en el que creó esa planta, en la abuela y en el padre de esa planta? No sé si tenéis de eso. Son unos arbustos así redondos, grandes, que son pequeños, luego se van haciendo más grandes. Y yo normalmente le daba patadas, y cuando le daba una patada me pinchaba y me estaba acordando de mi abuela. Y digo, ¿para qué le da una patada? No he sido muy inteligente. Es justo de ese tipo de planta, ese tipo de arbusto, está hablando Jeremías aquí. Un arbusto que está manifestando un crecimiento defectuoso. Y sabes, ese crecimiento defectuoso es provocado por la falta de un alimento esencial para que una planta se pueda desarrollar. ¿Cuál es el alimento que toda planta necesita? Agua. Muy bien. Se nota que hemos estudiado. ¡Wow! Aquí hay gente inteligente. Muy bien. El agua. El alimento necesario para que una planta pueda crecer y desarrollarse. Y esto está experimentando un crecimiento defectuoso por causa de falta de agua. ¿Sabes? La falta de agua detiene el proceso natural de crecimiento de la planta, llevándolo a no ser capaz de producir fruto. Y sabes, su falta de esperanza para el futuro es producida por una falta de fruto. La única manera que una planta tiene de poder mantenerse en el futuro es derramando semillas en el suelo. Un manzano sobrevive ¿cómo? Cuando se le caen las manzanitas. Las manzanitas se le caen y dentro de la manzana ¿qué está? La semilla. Es la única manera de poder mantener la existencia de un árbol, es plantando una semilla o que el propio fruto del árbol caiga y siga manteniendo y produciendo mucho más. Y sabes, yo no sé si te sientes identificado, pero la realidad es que muchos de nosotros hemos caído en el afán de obtener una serie de resultados que tan solo son el producto final de nuestro proceso natural determinado por nuestra posición del corazón. Y cuando hablo del agua, a Cristo Jesús se le cataloga como la fuente inagotable de agua viva. La fuente inagotable de agua viva.
Y cuando mi corazón está bien posicionado, yo ya no vivo afanado por querer producir un buen fruto, porque va a ser natural en mí, porque yo estoy recibiendo alimento. Dejé de vivir afanado. Yo ya no me estoy preocupando por lo superficial, porque sé que va a ser un producto natural de mí, pero no por mí, sino por donde está posicionado mi corazón en ese tiempo. Por eso es tan necesario y esencial vivir en constante comunidad con Cristo. Yo lo siento si tú eres de esos que vienen el domingo y es el único momento que tienes de intimidad con Dios y te emociona aquí, pero déjame decirte una cosa, esa emoción no es fe. Esa emoción no es una cercanía con Cristo. Es que nuestro fruto, la manera en la cual nosotros caminamos, va a depender de la posición de mi corazón. ¿Sabes? A medida que yo crezco en intimidad con Dios, crece mi responsabilidad en mí. Y si tu responsabilidad no ha crecido en el cuerpo de Cristo, ni en el reino de Dios, no estás teniendo intimidad con Dios. Perdón. Porque a medida que yo crezco en intimidad con Dios, a medida que yo soy cautivado por la belleza de Cristo, todo pierde valor. Como dice esa canción, estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti. A medida que te conozco más, todo va perdiendo su valor. Y a medida que yo soy cautivado, por eso es imposible que tú a mí me digas que tienes intimidad con Dios si tu responsabilidad en su reino no ha crecido. Entonces yo no sé si estás teniendo relación con Dios o con el chupacabras, uno de los dos. Yo no sé con quién. No sé. No me puedes decir que tienes intimidad con Dios y no crecer en responsabilidad en la casa de Dios, en este lugar. No se puede. No se puede. Porque la manifestación de una relación sana con Dios es que yo empiezo a menguar, empiezo a tener más responsabilidad y me comprometo con el reino de Dios. Ahora entonces sí que importa la vida que vivo. Ahora sí que importa. A medida que yo me encuentro con Cristo y profundizo, ahora sí que importa las decisiones que tome. Ahora sí que importa el testimonio que construya. ¿Sabes por qué? Yo vivo en Alicante y a lo mejor no convivimos constantemente, pero el testimonio que tú estés construyendo me va a afectar a mí y el testimonio que yo estoy construyendo te va a afectar a ti. Las decisiones que yo tome te van a afectar a ti, pero las decisiones que tú tomes me van a afectar a mí. ¿Sabes por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo y de un mismo reino y no puede ser que los cristianos muchas veces a lo mejor seamos los peores en muchas áreas. Y eso me afecta a mí. Si como trabajadores a lo mejor no somos los mejores y tenemos mal testimonio con nuestros jefes. Imagínate que yo un día me encuentro con tu jefe. Tú te piensas que esto puede ser una locura, pero yo he tenido casualidades de la vida increíbles. Imagínate que yo me encuentro con tu jefe y le digo, yo soy cristiano. Ah, sí, como uno de mis trabajadores. Sí, ese. Sois todos iguales. Eso me ha pasado a mí así de veces. O gente que dice que no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está lleno de hipócritas. Porque es que vive de la misma manera. No es consecuente con las decisiones que toma. Gente que se ha apartado del cuerpo de Cristo por causa del daño que le hizo una persona que conocía de Cristo. Y esas decisiones a mí también me afectan, porque yo estoy luchando por el reino de Dios. Tú estás luchando por el reino de Dios. Sí que importa. Pero eso uno empieza a entenderlo. ¿Sabes cuándo uno empieza a entender eso? Cuando está con un corazón bien posicionado en la fuente. Cuando uno tiene un corazón posicionado en el agua de vida eterna, la fuente inagotable que es Cristo Jesús. A medida que yo me encuentro con Él, entonces empieza a preocuparme eso. Entonces ahora de repente entiendo y empiezo a vivir siendo consecuente con lo que Cristo está haciendo en mi corazón. Ahora nos encontramos con el segundo ejemplo, el árbol plantado junto a la ribera de un río, donde su crecimiento y el fruto para ese árbol dejaron de ser una sorpresa.
Pero ¿por qué para ese árbol que está junto a un río de agua viva, por qué para él dejó de ser una sorpresa el fruto y el crecimiento? Por causa de que está bien posicionado. Es parte natural de ese árbol dar buen fruto si está bien alimentado. Es parte natural del proceso de crecimiento si está bien plantado. La cercanía a una fuente de agua inagotable. Ahora el árbol, te lo dice estos versículos, ahora el árbol dejó de afanarse y de preocuparse por las temporadas de mayor desafío. ¿Por qué dejó de preocuparse? Porque está bien plantado. Está junto al agua. Ahora el árbol, te dice estos versículos, dejó de preocuparse por el calor y sus hojas se mantendrían verdes. ¿Por qué dice que el árbol se dejaría de preocupar por las temporadas de mayor calor? Porque está cerca del río, porque tiene agüita constante, porque está bien posicionado, porque está constantemente siendo alimentado por la frescura del río. Y da igual que ese día pueda ponerse caluroso, da igual que ese día pueda ser difícil, por causa de su posicionamiento, el fruto va a seguir siendo algo natural, el crecimiento va a seguir siendo algo natural. Da igual el desafío que ese árbol pueda tener, cuando está bien posicionado, dejó de tener valor. Entonces el afán ya no puede tocar la puerta de tu corazón. Entonces la ansiedad ya no puede tocar la puerta de tu corazón. Entonces la depresión dejó de tener poder sobre ti. ¿Por qué? Porque mi corazón está bien posicionado y estoy siendo bien alimentado. Entonces, repito, todo perdió valor. Por eso se predica de Cristo Jesús como la necesidad para salvación, pero también la necesidad para aquí en la tierra. La necesidad para aquí y el ahora. Porque hay gente que sigue viviendo sin esperanza. Hay gente que sigue viviendo afanada y en depresión. ¿Pero por qué? Porque fueron arbustos que nunca conocieron el agua de vida eterna. Y que cuando una persona encuentra el agua de vida eterna, nunca se va a querer separar de ese río. Nunca. Nunca. ¿Sabes? Ahora de repente el futuro dejó de producir ansiedad. Y yo no voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que muchos de nosotros el futuro nos produce ansiedad. Pero es que de repente dejó de tener valor. Lo que suceda mañana ya no me va a importar. Pero porque soy negligente, porque soy irresponsable, no. Porque Él ya estuvo ahí. Porque Él ya lo diseñó todo. Entonces lo que suceda mañana es meramente voluntad de Dios. Y lo que Él ya diseñó y planeó para mí. ¿Sabes? Producir fruto para ese árbol ahora dejó de ser su mayor objetivo. Porque ahora empieza a ser algo desarrollado de manera natural. No corre por obtener fruto ni producir fruto. ¿Cuántos empresarios, yo no sé si aquí hay empresarios, pero cuántos empresarios viven afanados constantemente para hacer que sus empresas crezcan? Viven afanados por obtener beneficio, viven afanados por obtener fruto. Cuando tú tienes al Padre que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo tiene, escúchale a Él y entonces producirás buen fruto. Dejará de ser un cansancio el tener que levantar una empresa, porque ahora tienes a aquel que te va a decir bien dónde invertir tu dinero. Aquellos que trabajan en inversiones, yo no sé si aquí hay gente que trabaja con inversiones. ¿Quieres saber dónde invertir tu dinero? ¿Y por qué no eres capaz de decirle, Señor, qué es lo que quieres hacer con lo que tú me has entregado? Porque te repito, la Biblia habla de una persona con 5 talentos que la multiplicó a 10. Y cuando fue al final le dijo, Señor, aquí tienes lo que tú me entregaste multiplicado. ¿Pero por qué? Por esto de aquí. Entonces ahora ya yo no vi, ¿qué sucederá mañana? Oye, a lo mejor hay gente que aquí está desempleada. Y sé que eso roba las noches de sueño. Produce ansiedad, produce desesperación, pero cuando uno tiene su confianza puesta en Cristo Jesús, las cosas empiezan a calmarse.
Pero eso depende de la posición de tu corazón. Depende de lo que esté sucediendo aquí. Por eso mi pregunta para ti es la siguiente. Y por eso te he pedido que seas sincero. ¿Cuál de los dos arbolitos estás siendo? ¿Cuál de los dos arbolitos estás siendo? ¿Sigues corriendo para nada? ¿O empezaste a descansar en Dios? ¿Sabes? Algo que no hemos entendido, que es que la única manera de producir no es corriendo, es descansando. Y algunos dirán, no, eso es imposible. Uno no levanta la empresa siendo un vago. No te estoy hablando siendo un vago. Te estoy hablando de saber descansar en Dios. La única manera que la iglesia tiene de crecer no es por todo lo que nosotros hagamos, todas las actividades. Cuanta más actividades mejor, porque cuantas más actividades, más gente conoce, más gente viene, más gente. No, nos equivocamos, iglesia. Esa no es la manera que crece. Porque la única manera que una iglesia puede crecer es cuando Cristo es el centro y el trono está posicionado en la iglesia. Entonces la gente va a ser cautivada y va a querer venir, no por la actividad, sino por Cristo. Y entonces ahí crece. Por eso no hemos entendido que el verdadero crecimiento no está en cuanto nosotros corramos por producir fruto, sino en cuanto nosotros descansemos en el Señor. Y entonces todo va a empezar a salir bien. Entonces lo que antes me producía afán desapareció, porque he aprendido una cosa: a descansar. Y hay gente aquí que lleva mucho tiempo sin descansar, corriendo por producir algo que es natural para una persona que está bien posicionada. Por eso te repito, ¿dónde está posicionado tu corazón? ¿Sabes? Jeremías, antes de seguir, haz conmigo un ejercicio de esto. Vamos, todos haciendo, coge aire y haz. Ya. No se preocupen, sé que me he puesto un poco tenso, normalmente suelo reírme un poco más, pero nos relajamos, ¿vale? Descansamos un poquito, ¿ok? Jeremías dejó una ruta bien marcada para un desarrollo espiritual efectivo, un desarrollo espiritual y emocional efectivo, pero también para que tú seas capaz de dejar un legado aquí en la tierra. Y no solamente a través de tus hijos, sino a través de hijos espirituales y del fruto que tú estás dejando. Porque te repito, todo árbol siempre deja fruto. Siempre deja fruto. Y ese fruto no es para el beneficio del árbol, es para el beneficio de lo que vendrá mañana. Es para el beneficio de otros. El fruto de todo árbol, el árbol no consume su propio fruto, nunca lo hizo. Por eso ten cuidado si eres de esos que quieres consumir tu propio fruto, porque el árbol nunca fue llamado a consumir su propio fruto. El árbol fue llamado a que el fruto se le sea arrancado para que otros puedan probar. Nos metimos en un lío, iglesia. Nos metimos en un lío. Porque pensamos que el fruto es para nosotros poder disfrutarlo. Y el fruto siempre fue para que otro viniera, arrancara el fruto, duele, arrancara y fuera alimentado. Ahora, nos muestra dos ingredientes esenciales para la ruta que te estoy diciendo de crecimiento espiritual, de crecimiento emocional, de un buen desarrollo. Empecemos por la primera, la confianza. Son dos, no se preocupen, estoy medio acabando. Aunque cuando un pastor dice que está medio acabando, son otra hora y cuarto más de prédica, ¿vale? Entonces hay alguno que me ha mirado como, yo a ti te mato. Puede ser. Yo sé que ya está empezando a sonar a ti en tu cabeza, pollo Paco, la paella que te vas a comer después, no sé lo que te comes tú, pero el arroz con pollo, claro, las empanadas, una papa rellena, santo. Una buena empanada, wow. Es que yo me pongo a hablar de comida y me pierdo. Es que yo me pierdo. La primera de ellas es la confianza. ¿Sabes? Confiar. Escúchame bien lo que significa confiar. Esto no me lo invento yo, lo dice la RAE. No es mi culpa, es de la RAE. Dice, es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o otra cosa.
Eso es confiar. Yo confío en mi mujer y por cuanto yo confío en mi mujer, todo lo que tengo se lo entrego a ella. Aunque es mentira, pero bueno, debería. Se lo entrego a ella. Y me da igual lo que ella haga con eso. Yo confío de que lo va a tratar bien. Yo confío de que lo va a cuidar bien. Papi, no sonría, papi, que ahí está. Papi, se te está manifestando el demonio, papi, se te está notando, papi. Y la mujer está, después vamos a hablar. Tú y yo vamos a hablar después. Te entiendo. Te entiendo. Por eso en este viaje he venido con amigos y no con la mujer. La mujer la deja en casa. Santo. Repito, confiar es entregar o poner al cuidado de alguien algún negocio. ¿Sabes? El ingrediente de la confianza es lo que determina nuestra obediencia y dependencia. Escúchame bien. Dependiendo de la confianza que tú tengas en Cristo, serás capaz de depender y de obedecer. Mi cercanía a la fuente inagotable me llevará a saber darle valor a lo eterno, desechando lo temporal. Mi cercanía a Cristo me va a llevar a poner mis ojos en lo que Él está construyendo y no en lo que yo deseo. Y no en lo que yo deseo. Ahora aquello que era necesario en mí se volvió en algo prescindible. Ahora, si lo pierdo, da igual. ¿Sabes? Te voy a dar una descripción un poco más humana de lo que es confiar. ¿Quieres saber lo que es confiar de una manera más humana para que nos podamos entender? Confiar es la capacidad que yo tenga de entregar lo que yo más amo sin tener la certeza de que vaya a volver a verlo. Te repito, confiar es la capacidad que yo tenga de entregar lo que yo más amo sin tener la certeza de que vaya a volver a verlo. Eso es confiar. Yo no sé cuántos papás, mamás, tíos, abuelas hay aquí que siguen peleando por un hijo, una hija, un sobrino, un nieto que no conoce de Cristo. Y yo entiendo la dureza de ello. Vamos a seguir luchando para que esa persona se pueda encontrar con Cristo. Yo voy a seguir siendo un pesado. Arrepiéntete, te vas al infierno, arrepiéntete, vuélvete a Cristo, arrepiéntete. Yo sé la desesperación, las lágrimas que hay por cuanto hay un familiar que no conoce de Cristo. Pero esa es la única manera de poder verlo cerca de Él. Es cuando lo dejas ir. Y eso es lo difícil. ¿Sabes? Una de las líderes de nuestra iglesia, su hija estaba en la alabanza y se apartó de Dios, y durante muchos años peleamos y oramos por ella porque fue a vivir la vida bien. Dijo, ya que lo hago bien, al 100, a tope, no me dejo sin nada. Y orábamos mucho por ella. Y sabes, me dice, ¿sabes, Samuel? Cuando ella empezó a tener un encuentro con Cristo, después de años y años de orar y de pelear, dice, el día que ella tuvo un encuentro con Cristo fue cuando yo esa noche hice una oración y le dije, Señor, te entrego a mi hija. Yo no sé si la veré en el infierno o la veré en el cielo, pero te la entrego. Haz con ella tu voluntad y no la mía. Y eso es confiar. Y hay mucha gente aquí que tiene que empezar a decirle, Señor, a lo mejor nunca lo volveré a ver, pero te lo entrego, porque sé que en tus manos va a estar mejor que las mías.
Por eso Cristo Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre por siempre santo es. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Y eso es confianza. Porque yo no sé si va a producir, si va a volver, no va a volver, si voy a tener un retorno o no voy a tener un retorno. Señor, te lo entrego. Te repito, solo aquel que confía obedece. Es duro. Solo aquel que confía obedece. Solo aquel que es capaz de decirle: Señor, no sé si lo voy a volver a ver, pero obedezco. Aquí tienes. Señor, te estoy entregando lo que más amo y haz con ello lo que tú quieras. Yo no voy a decirte cómo hacerlo, ni te voy a decir por qué camino debe ir. Te entrego lo que más amo y haz con ello lo que tú quieras. Y esto me lleva a mi último punto, la esperanza. La segunda cosa que necesitamos, la esperanza. ¿Sabes? La esperanza, el significado de esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Te repito, es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Te repito, solo aquel que confía obedece, y el que obedece desarrolla su esperanza. Ahora, te hago una pregunta. ¿Realmente estás deseando lo que Dios quiere hacer o lo que tú quieres ver? Porque entonces tu estado de ánimo va a estar arraigado en lo temporal o en lo eterno. Entonces tu esperanza va a estar arraigada entonces en lo temporal o en lo eterno. Tu deseo está fundamentado en tu naturaleza humana o en la naturaleza espiritual que tenemos. ¿En cuál de las dos? Porque la humana es muy temporal. Ustedes saben, mi padre el año pasado casi estira la pata. Casi. Y sigue vivo y dando por saco como nunca antes en la vida. Señor, se está haciendo viejo. Y cuanto más viejo, más cabezón. Santo. Yo le decía: Señor, sánalo físicamente, pero también de la cabeza. No funciona, solamente lo ha sanado físicamente. De la cabeza no lo ha sanado. Pero eso lo tendría que pedir por mi madre, y ahí sigue la mujer también, entonces ahí se queda. Te voy a poner un ejemplo muy cercano y muy personal para que me puedas conocer un poco más. Hace tan solo un par de meses, tan solo hace 2 meses, murió mi primo con 39 años y con una hija pequeña. Estuvo por 15 meses en coma, luchando contra diversas infecciones, luchando contra la muerte cerebral, hasta que su cuerpo no pudo luchar más y Dios se lo llevó. Y fue todo por causa de un accidente laboral. Es conductor de camiones, fue atrás a abrir la mercancía y la plataforma de hierro se le cayó en la cabeza. Y adiós. ¿Sabes? Cuando él tuvo el accidente, él no conocía de Cristo. Mis tíos son cristianos, pero él ha vivido su vida. Ha sido un buen hombre, pero no por ser buen hombre te vas al cielo. Ha sido una buena persona. Era un primo increíble, amoroso como ninguno, amoroso, cariñoso, estaba todo el día abrazando, pero no por eso se va al cielo. Y él no tenía relación con Cristo. ¿Sabes? En esos 15 meses, aparentemente en lo natural, él nunca tuvo un momento o un día donde con sus labios pudiera confesar sus pecados y que Jesús es su Señor y Salvador. Nunca tuvo ese momento. Nunca lo tuvo. Él se despertaba a veces del coma
pero como entraba una infección, lo volvían de nuevamente a inducir, volvía a despertar, intentaba luchar contra la muerte cerebral, pero otra infección más, y nuevamente lo inducían al coma. Él nunca tuvo un momento de poder decir: Señor, creo en ti, perdona mis pecados, perdóname. ¿Sabes? Esta situación al final de la vida de mis tíos pesada, porque tú dices: mi hijo no ha aceptado a Cristo. Y la realidad, familia, que es que no hay punto intermedio en lo espiritual. O es el cielo o es el infierno. Por eso te repito, cuanta más relación con Dios, más responsabilidad, ¿vale? Paréntesis. Pero es que mis tíos tenían el peso de que nunca ha conocido de Cristo. Nunca. Y eso aumenta el peso y el dolor en la vida de unos padres. Seguramente que, repito, hay gente aquí que tiene ese peso y ese dolor. La vida de abuelos, etc. Eso era un peso muy fuerte. Y por meses la oración de nuestra familia era la sanidad y restauración completa de mi primo. ¿Por qué? Porque tenemos todavía algunos familiares que no creen en Cristo, hacen su vida, viven la vida, y cuando viven la vida, te repito, la viven bien. No escatiman en nada, la viven bien. Y nosotros orábamos: Señor, si sanas milagrosamente a mi primo, esto puede ser de testimonio para toda la familia. La gente va a decir: ese es Cristo, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Toda la familia se va a convertir. Y esa era nuestra oración constante con mis tíos: Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Una restauración completa, que no queden secuelas, que pueda ser un vivo testimonio de tu sanidad, de tu poder, de tu fidelidad, que toda la familia pueda conocer de ti por causa del testimonio de mi primo. Y te repito, es una oración normal y lícita que todos tenemos. Si algo nos sucediera así a nosotros, creo que sería la primera oración que haríamos: Señor, esto puede ser de testimonio, Señor. Y de repente, en todo ese barullo de mi tía en esos 15 meses, de repente Dios le dice lo siguiente. Le dice: ¿sabes? Se llama Mara, mi tía. Dice: ¿sabes, Mara? El milagro que tú me estás pidiendo es producido por tu orgullo. ¿Cómo? Mi tía me lo contaba con lágrimas. Me dice: Samuel, yo ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Dios le dijo lo siguiente a mi tía: el milagro que tú estás pidiendo es tu orgullo y no es mi voluntad. Tú quieres que lo sane y lo restaure, obviamente para tenerlo un poquito más, pero tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Y el milagro con el cual tú me estás pidiendo no es eterno, es temporal. Es orgullo humano. Obviamente vestido de buena intención. Lo que te estoy diciendo es lo que mi tía me contó. Obviamente vestido de buena intención, puede ser de testimonio, pero el beneficio de ese milagro, ¿sabes para quién sería? Tan solo para ti. Escucha, es duro que Dios de repente te diga eso cuando estás luchando por la vida de tu hijo. Es duro. ¿Sabes? Mi tía me dijo lo siguiente: mi propio orgullo no me dejó ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de mi hijo durante esos 15 meses. ¿Sabes? No era el milagro que mi hijo necesitaba en ese momento. El mayor milagro que mi hijo estaba necesitando era el milagro de la vida eterna, no de la sanidad. Mi hijo no estaba necesitando un milagro de sanidad. Mi hijo estaba necesitando un milagro de vida eterna, que es el mayor milagro de los milagros. No es un milagro temporal, es un milagro eterno. ¿Sabes? Mis tíos durante esos 15 meses, le hablaban a mi primo constantemente. Aún en coma, le hablaban. Y supuestamente la gente que está en coma, supuestamente, no se sabe a ciencia cierta, pero supuestamente te escuchan. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú te crees que Dios es más pequeño que el coma de mi primo o más grande que el coma de mi primo? Y mis tíos durante 15 meses: Jesús, Jesús, Jesús.
Jesús, Jesús. Y cuando mi primo falleció, Dios le volvió a hablar a mi tía y le dijo, ahora sí, el milagro que tu hijo necesitaba estaba completo. Yo me lo he llevado. Yo me lo he llevado. El milagro que realmente tu hijo estaba necesitando, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y sé que tú querías que él estuviera aquí un poco más, pero eso no eran mis planes. Eso no eran mis planes. Que mi otra parte de la familia conozca de Cristo es mi responsabilidad. No era la responsabilidad del milagro de mi primo, porque mi primo tenía otro trato diferente con Dios. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y aún a pesar del coma, Dios produjo el milagro y le dio la certeza a mi tía de que cuando ella se fuera, ahí lo tendría para una eternidad. Estaría con él una eternidad. Es por ello que en el momento que comienzo a desear la voluntad de Dios, es cuando aún a pesar del dolor y de la prueba, entiendo que todo es posible para el que cree. Aún a pesar del dolor y de la prueba, empiezo a entender que todo es posible para el que cree. Yo no sé si alguna vez has tenido alguna experiencia así con algún familiar. Pero escucha, es que a lo mejor Dios estaba haciendo un milagro que tú no estabas viendo. Y ahora de repente algún día te lo encontrarás allá arriba. Porque no es lo que tú estabas esperando. Es lo que Él estaba haciendo en la vida de esa persona. Y a lo mejor nosotros hemos condenado a gente que a lo mejor Cristo lo ha salvado en su último momento, porque no es algo temporal, es algo eterno.